Hola Evani, gracias por aceptar esta invitación. Me alegra que podamos compartir este webinar porque la estadística descriptiva es un tema que escuchamos con mucha frecuencia, pero que no siempre comprendemos por completo. Para comenzar, ¿podrías contarnos cuál es el objetivo de este webinar y qué aprenderemos durante esta sesión? Claro que sí, Liz. Muchas gracias por la invitación y gracias también a todas las personas que nos acompañan. Como podemos observar en la portada de nuestra presentación, el tema que desarrollaremos es explorando los conceptos de estadística descriptiva correspondiente a la materia de probabilidad y estadística. Durante este webinar aprenderemos cómo la estadística descriptiva nos ayuda a organizar, resumir e interpretar información para que sea mucho más sencilla de comprender. Probablemente todos hemos visto alguna vez una gráfica en las noticias, un promedio de calificaciones o una encuesta de opinión. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos cómo se obtienen esos resultados o qué es lo que significan realmente. Precisamente de eso se trata la estadística descriptiva, de transformar una gran cantidad de datos en información clara que nos permita comprender mejor esta situación. A lo largo del webinar vas a conocer lo que son los conceptos como población, muestra, variables. Aprenderás también lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Además vamos a ver diferentes tipos de gráficas y analizaremos con un caso práctico donde aplicaremos todo lo aprendido. La idea no es solamente conocer las fórmulas, sino entender qué nos dicen los datos y cómo podemos interpretarlos correctamente. Si te parece, vamos a comenzar. Perfecto, veo que la presentación está organizada por temas. ¿Podrías explicarnos brevemente qué veremos en cada uno de ellos antes de comenzar? Claro que sí. Mira, vamos a iniciar con lo que es la definición de la estadística descriptiva, ya que es la base para comprender todo lo que veremos después. Posteriormente hablaremos de lo que es población, muestra y variable, tres conceptos fundamentales porque cualquier análisis estadístico comienza identificando correctamente qué vamos a estudiar y sobre quiénes obtendremos la información. Después, conoceremos la clasificación de las variables y veremos que no todos los datos son iguales. Algunos representan categorías y otros representan cantidades numéricas. Más adelante vamos a revisar lo que son las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda, que nos ayudan a resumir un conjunto de datos, valores representativos. También estudiaremos las medidas de dispersión que complementan ese análisis, mostrándonos qué tan concentrados o separados están los datos respecto al promedio. Enseguida también veremos lo que son las principales formas de representar la información mediante gráficas, ya que muchas veces una imagen permite comprender los datos mucho más rápido que una tabla de números. Finalmente, resolveremos un caso práctico y cerraremos con algunas conclusiones que resumirán las ideas de este webinar. Como podrás notar, cada tema se relaciona con el siguiente, por lo que iremos construyendo el conocimiento paso a paso. Ahora sí, comencemos. Antes de continuar, me gustaría empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente la estadística descriptiva y por qué es tan importante? Excelente pregunta, Liz. Si observamos esta diapositiva, podemos ver un proceso muy claro en la parte izquierda. La estadística descriptiva consiste en recopilar, organizar, resumir y presentar datos para que posteriormente puedan interpretarse con mayor facilidad. Me gustaría explicarlo con un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que en una universidad tienen registradas las calificaciones de 1000 estudiantes. Si alguien nos entregara únicamente esa lista de números, pues probablemente tardaríamos mucho tiempo en comprender qué está ocurriendo. Sin embargo, si organizamos estos datos, los calculamos el promedio y los representamos mediante una gráfica, entonces en pocos segundos pues ya tendrás una idea bastante clara del comportamiento general del grupo. Eso es precisamente lo que hace la estadística descriptiva. Como bien lo menciona Liu y colaboradores, esta rama de la estadística tiene como objetivo recopilar, organizar, resumir y presentar los datos para facilitar su comprensión, pero sin realizar predicciones sobre el futuro. También quiero que observes la ilustración de la parte derecha. En ella veremos a una persona presentando indicadores mediante una gráfica. Esa imagen representa justamente el resultado final del proceso estadístico, convertir datos en información útil para apoyar la toma de decisiones. Hoy en día esto ocurre prácticamente en todos los ámbitos. Una empresa analiza las ventas, un hospital puede estudiar la edad promedio de sus pacientes y una escuela revisar el desempeño académico de sus escuelas utilizando exactamente las mismas herramientas. Ahora bien,
Para poder analizar cualquier conjunto de datos, primero necesitamos identificar tres conceptos fundamentales, los cuales son la población, la muestra y la variable. Ya entendí qué hace la estadística descriptiva, pero ahora me surge otra duda. ¿Cuál es la diferencia entre población, muestra y variable? Son conceptos que siempre escucho juntos. Sí, claro que sí, vamos a checarlo. Mira, si observamos, en la parte izquierda encontraremos tres recuadros que resumen estas definiciones. El primero corresponde a población, que presenta el conjunto completo de los elementos que queremos estudiar. Por ejemplo, si una universidad desea conocer el promedio de calificaciones de todos sus estudiantes, entonces todos ellos forman la población. Sin embargo, muchas veces resulta complicado estudiar absolutamente a todas las personas. Puede requerir demasiado tiempo, dinero o recursos. Por esa razón, utilizamos lo que se le conoce como una muestra, que es solamente una parte representativa de la población. Lo importante es que esa muestra refleje correctamente las características del grupo completo para obtener resultados confiables. Finalmente, encontramos la variable, que es la característica que vamos a medir o analizar. En este webinar también vamos a trabajar principalmente con la variable de calificación, pero podría ser cualquier otra característica, como es la edad, el peso, estatura o incluso un nivel de satisfacción de los clientes. También quiero llamar la atención sobre la imagen que aparece de tu lado derecho. Podemos observar varias personas acompañadas de una gráfica ascendente. Esta ilustración nos ayuda a representar visualmente cómo una población puede analizarse mediante datos para identificar comportamientos o tendencias. Como explica Foister, identificar correctamente la población, la muestra y la variable es fundamental, porque de ello depende la forma en la que organizaremos y analizaremos la información. Ahora que ya sabemos de dónde provienen los datos, el siguiente paso será conocer cómo se clasifican las variables. Evani, hace un momento mencionabas que las variables pueden clasificarse de distintas formas. ¿Cómo sabemos qué tipo de variable estamos analizando? Bueno, si observamos esta diapositiva, veremos que las variables se dividen en dos grandes grupos, cualitativas y cuantitativas. Comencemos por las cualitativas. Estas variables describen cualidades o categorías, es decir, información que normalmente no se expresa mediante números. Algunos ejemplos son el color favorito, el estado civil, la carrera que estudia una persona o el tipo de sangre. Dentro de este grupo encontraremos dos clasificaciones, las nominales, donde las categorías no tienen ningún orden, por ejemplo, rojo, azul, verde, ningún color es mejor o mayor o menor que otro, y las ordinales, donde sí existe una jerarquía. Pensemos en una encuesta donde las respuestas son malo, regular, bueno, excelente. Aquí sí existe un orden lógico. Ahora, observemos la segunda parte de la diapositiva. Las variables cuantitativas representan cantidades y siempre se expresan mediante números. Estas pueden ser discretas, cuando solamente admiten valores enteros, como el número de hijos o el número de automóviles que tiene una familia, pero también se les conoce como continuas a todas las que pueden tomar prácticamente cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo la estatura, el peso o la temperatura corporal. Y bueno, como bien lo explica Foisteller, identificar correctamente el tipo de variable es muy importante porque determina qué herramientas estadísticas podemos utilizar posteriormente. En nuestro caso práctico estaremos trabajando principalmente con calificaciones, por lo que analizaremos una variable cuantitativa. Ahora que ya sabemos identificar los datos, podemos comenzar a resumirlos utilizando las medidas de tendencia central. Creo que esta es una de las partes más conocidas de la estadística. Siempre escuchamos hablar de la media, la mediana y la moda. ¿Cuál es la función de estas medidas? Ok, mira, como podemos observar en la pantalla, las tres pertenecen a un mismo grupo llamado medidas de tendencia central. Su objetivo es muy sencillo, resumir un conjunto de datos mediante uno o varios valores representativos. Imaginemos que un maestro tiene las calificaciones de 30 alumnos y en lugar de revisar una por una todas esas calificaciones, puede calcular algunas medidas que describan el comportamiento general del grupo. La primera va a ser la media, que conocemos comúnmente como el promedio. Se obtiene sumando los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. Después encontramos la mediana,
que corresponde al valor que queda exactamente en el centro cuando todos los datos se ordenan de menor a mayor. Y finalmente tenemos la moda, que representa el dato que aparece con mayor frecuencia dentro del conjunto. Algo que me gustaría destacar es que ninguna de estas medidas sustituye completamente a las demás. Cada una aporta información diferente. Por ejemplo, la media puede verse afectada por valores extremadamente altos o bajos, mientras que la mediana suele representar mejor el centro cuando existen esos valores extremos, y la moda resulta muy útil para identificar cuál es el dato más frecuente. Como lo mencionan Martínez y Bartolomeu, utilizar estas medidas de manera conjunta proporciona una descripción mucho más completa del comportamiento de los datos. Pero más que memorizar sus definiciones, lo importante es observar cómo se aplican en un ejemplo real, que es precisamente lo que veremos en la siguiente diapositiva. Me parece una buena idea. Creo que viendo un ejemplo será mucho más fácil entender cómo funcionan estas medidas. Exactamente, Liz. La estadística se comprende mucho cuando la aplicamos. Como podemos observar en esta diapositiva, tenemos un conjunto de calificaciones de estudiantes. Este será el ejemplo que utilizaremos durante la gran parte del webinar. Lo primero que hacemos es calcular la media, es decir, el promedio del grupo. Esta nos da una idea general del rendimiento académico. Después vamos a identificar la mediana ordenando todas las calificaciones para localizar el dato que queda exactamente en el centro. Y finalmente buscaremos lo que es la moda, que corresponde a la calificación que más veces se repite. Lo interesante de este ejemplo es que demuestra cómo tres medidas diferentes pueden describir un mismo conjunto de datos desde perspectivas distintas. Si únicamente observáramos el promedio, podríamos perder información importante. En cambio, al colocar la media, la mediana y la moda, obtenemos una descripción mucho más completa del comportamiento del grupo. Esto es precisamente lo que busca la estadística descriptiva: resumir la información sin perder de vista sus características principales. Hasta este momento ya sabemos dónde se concentran los datos, pero todavía falta responder otra pregunta bien importante. ¿Qué tan parecidas o qué tan diferentes son esas calificaciones entre sí? Para responder esa pregunta necesitamos conocer otro tipo de grupo de herramientas llamado medidas de dispersión. Entonces ya sabemos cuál es el promedio y cuál es el valor central. Pero, ¿qué significa exactamente hablar de dispersión? Ok, muy buena pregunta. Mira, desde mi punto de vista aquí comienza una de las partes más interesantes de la estadística descriptiva. Como podemos observar, las medidas de dispersión nos indican qué tan separados o qué tan concentrados se encuentran los datos alrededor de un valor central, que generalmente es la media. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imaginemos dos grupos de estudiantes que obtuvieron exactamente el mismo promedio, el cual es 8. A simple vista podríamos pensar que ambos grupos tuvieron un desempeño bien parecido. Sin embargo, puede ocurrir que un grupo casi todos hayan obtenido 7 y 9, mientras que en el otro algunos sacaron 3 y otros sacaron 10. Aunque el promedio es el mismo, el comportamiento de los datos es completamente diferente. Precisamente para descubrir esas diferencias, utilizamos las medidas de dispersión. En la diapositiva puedes observar 4 de las más importantes: el rango, que representa la diferencia entre el valor máximo y el mínimo; la varianza, que mide qué tanto se alejan los datos de la media utilizando las diferencias elevadas al cuadrado; la desviación estándar, que es probablemente la medida más utilizada porque expresa en las mismas unidades de los datos cuánto se alejan en promedio respecto a la media; y finalmente encontraremos el coeficiente de variación, muy útil cuando queremos comparar la variabilidad entre conjuntos de datos diferentes. Alguna vez Ellerman mencionó que estas medidas complementan perfectamente las medidas de tendencia central, porque no solamente indican dónde se encuentran los datos, sino también cómo están distribuidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de precisamente cómo comparar esto, las medidas de dispersión, y aprenderlas a interpretar correctamente. Evani, veo que ambos grupos tienen prácticamente el mismo promedio. Entonces, ¿por qué dices que uno tiene baja dispersión y el otro alta dispersión? Como puedes observar en la diapositiva, Liz, ambos grupos tienen una media de 7.4.
Si solamente analizáramos ese dato, pues vas a poder pensar que ambos grupos obtuvieron prácticamente el mismo desempeño. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Observemos primero el grupo A, que aparece de tu lado izquierdo. Sus calificaciones son de 7 y 8. Eso significa que los datos están concentrados alrededor del promedio, por lo que hablamos de una baja dispersión. Ahora, si observas el grupo B, que queda de tu lado derecho, aunque el promedio también es de 7.4, las calificaciones son de 2, de 5, 8, 9 y por ahí alguien obtuvo un 13. Como puedes ver, existe mucha diferencia entre unas y otras. En este caso decimos que existe una alta dispersión porque los datos están mucho más separados entre sí. Precisamente para detectar esas diferencias utilizamos medidas como el rango, la varianza y la desviación estándar. Como mencionan Martínez y Bartolomeo, las medidas de dispersión complementan las medidas de tendencia central porque permiten conocer qué tan alejados están los datos del promedio y describen mejor el comportamiento real de la información. Entonces, Evani, ¿cómo interpretaríamos un conjunto de datos como este? Exactamente, en estadística no basta con obtener números, también debemos interpretarlos correctamente. En esta diapositiva podemos observar tres conclusiones importantes. La primera es que la desviación estándar es relativamente baja. Esto significa que en promedio los datos permanecen cerca de la media y no presentan cambios muy grandes. El segundo punto te habla de lo que es el coeficiente de la variación. Esta medida nos permite comparar la variabilidad incluso entre conjuntos que tienen medidas diferentes. Cuando el coeficiente de variación es pequeño, podemos decir que estamos frente a un grupo bastante homogéneo. Y finalmente observamos que existe poca dispersión alrededor de la media. En otras palabras, la mayoría de los datos siguen un comportamiento similar. Esto resulta muy útil, por ejemplo, cuando una empresa desea evaluar el desempeño de sus empleados o cuando una escuela analiza las calificaciones de un grupo. Si todos los resultados son parecidos, es más sencillo identificar el comportamiento general y tomar decisiones basadas en evidencia. Y cito a Liu, quien menciona: interpretar correctamente estas medidas permite describir la estabilidad y consistencia de un grupo de datos. Evani, veo 4 tipos de gráficas. ¿Cada una sirve para algo diferente? Así es, una de las mejores formas de comprender la estadística es mediante representaciones visuales. Como puedes observar en la diapositiva, existen distintas herramientas y cada una tiene un propósito específico. Vamos a comenzar con el histograma que aparece al lado izquierdo, el cual se utiliza para representar variables cuantitativas agrupadas en intervalos mediante barras continuas. Después continúa lo que es el polígono de frecuencias. Este gráfico une mediante líneas los puntos centrales de un histograma y facilita observar la forma que sigue una distribución. El tercer ejemplo es la gráfica circular o de pastel. Es ideal cuando queremos representar porcentajes o proporciones de categorías, como por ejemplo el porcentaje de estudiantes que prefieren distintas carreras. Y finalmente tienes lo que es el gráfico de puntos. Este representa cada observación individual mediante un punto y es especialmente útil cuando trabajamos con pocos datos, ya que permite detectar rápidamente valores repetidos o incluso valores atípicos. Como podemos ver, todas estas herramientas buscan exactamente el mismo objetivo: hacer que los datos sean mucho más fáciles de interpretar visualmente. Y cito a Chen y colaboradores, quienes destacan precisamente que una buena visualización permite identificar patrones que muchas veces pasarían desapercibidos si solamente observáramos una tabla de números. Entonces, ¿cómo sabemos cuál gráfica debemos utilizar? Esa decisión depende principalmente del tipo de datos que estamos analizando. Como podemos observar en la tabla de esta diapositiva, cada tipo de información tiene una representación más adecuada. Si trabajamos con datos cualitativos como colores, carreras o marcas, normalmente utilizaremos un gráfico circular, ya que permite mostrar las proporciones de cada categoría. Cuando tenemos variables cuantitativas continuas, la mejor opción suele ser el histograma, porque permite visualizar la distribución de los datos. Si deseamos comparar varios grupos al mismo tiempo, el polígono de frecuencias facilita observar diferencias entre distribuciones. Finalmente, cuando trabajamos con muestras pequeñas o queremos identificar valores individuales, el gráfico de puntos suele ser la alternativa más clara.
de elegir correctamente la gráfica, hace que cualquier análisis sea mucho más fácil de comprender para quien observa los resultados. En estadística no solo importa obtener la información correcta, sino también saber comunicarla de manera efectiva. Evani, para terminar, ¿cuál sería la idea principal que deberíamos recordar de todo este tema? Me gusta mucho esa pregunta, Liz, porque resume todo lo que hemos visto durante esta presentación. Como podemos observar, en esta última diapositiva de contenido, la estadística descriptiva nos permite comprender grandes cantidades de información de una forma sencilla, organizada y objetiva. A lo largo del webinar aprendimos que las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, nos ayudan a identificar cuál es el comportamiento típico de un conjunto de datos, permitiéndonos resumir mucha información en pocos valores representativos. También vimos que las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación complementan ese análisis al mostrarnos qué tan similares o diferentes son los datos entre sí. Gracias a ellas entendimos que dos grupos pueden tener exactamente el mismo promedio y aún así comportarse de manera completamente distinta. Además, conocimos diversas herramientas visuales como histogramas, polígonos de frecuencia, gráficas circulares y gráficas de puntos, las cuales facilitan interpretar la información de forma mucho más rápida e intuitiva. En muchas ocasiones, una buena gráfica permite detectar patrones que serían difíciles de identificar únicamente observando una tabla de datos. En conclusión, la estadística descriptiva no consiste solamente en realizar operaciones matemáticas. Su verdadero valor está en transformar datos en información útil para comprender situaciones reales y apoyar la toma de decisiones fundamentadas. Personalmente considero que estos conceptos pueden aplicarse en prácticamente cualquier profesión, ya que permiten analizar resultados con mayor objetividad y comunicar la información de una manera clara, ordenada y comprensible para cualquier persona. Evani, antes de concluir, ¿podrías comentarnos de dónde obtuviste la información presentada? Claro que sí. Como puedes observar en la diapositiva, aquí se presentan las principales referencias bibliográficas que respaldan los conceptos desarrollados durante este webinar. Estas fueron consultadas para reforzar temas como estadística descriptiva, medidas de tendencia central y dispersión, así como las diferentes herramientas de representación gráfica de los datos. Considero importante apoyarnos siempre en información confiable y actualizada, ya que esto nos permite comprender correctamente los conceptos y aplicarlos de manera adecuada tanto en el ámbito académico como en el profesional. Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por tu tiempo, Liz, por acompañarnos durante este webinar y por tu atención. Esperamos que la información haya sido clara, útil y que les ayude a comprender mejor cómo la estadística descriptiva nos permite organizar, analizar e interpretar datos para convertirlos en información valiosa que facilite la toma de decisiones. Que tengan todos un excelente día.